Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas bendiciones en este día para vos, para tu familia. Gracias por acompañarnos en esta lección número 8 de la Iglesia en las Casas. Para mí es una alegría y un privilegio que nos abras las puertas de tu casa, de tu intimidad, para que podamos compartir esta palabra en la que hemos venido creciendo por las últimas 7 lecciones. Bueno, estamos terminando el final de una etapa y vamos a comenzar una nueva etapa muy prontito, pero quiero compartir contigo cuál sería el cierre de estas 8 lecciones. La iglesia en las casas, hoy quisiera que podamos ver que la casa no solo guarda la vida, cuida la vida, la preserva, sino que la potencia. La casa potencia la vida. Muchos de nosotros conocemos la historia de un niño rosarino que comenzó a practicar el fútbol allí por las ligas inferiores, por las infantiles de Newell's Old Boys, y que tenía un tema con su crecimiento. Y si bien era muy bueno con la pelota, los padres vieron de que era necesario llevarlo a otro lugar, a probarlo en otro lugar y buscar otros medios para mejorar su capacidad, o mejor dicho, para potenciar lo que estaba en él. Así se fueron a Barcelona y ustedes saben que estoy hablando de Messi, uno de los mejores o el mejor jugador de nuestros días en el fútbol. Pero no quiero entrar en polémicas en este momento, sino hablar de cómo sus papás se esforzaron mucho para que él pudiera llevar su potencial al máximo de su capacidad. Así se disciplinaron, se cuidaron, entrenaron, lo llevaron a cada entrenamiento, lo llevaron a cada sesión médica donde fue tratado su tema de crecimiento de sus piernas, de su musculatura y todo lo demás. Lionel Messi podría haber pasado como otro muchachito muy capaz y con mucho potencial que no hubiera llegado a ningún lado si no hubiera sido porque toda una familia se propuso disciplinarse, organizarse y proyectarse para potenciar esa vida, esa capacidad, ese talento que ya estaba en él. En la Biblia encontramos un pasaje que nos hace reflexionar acerca de esto. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. ¿Sí? Necesitamos, a través de esta palabra, quisiera que podamos rescatar una palabra en este siglo XXI que se ha visto tan vapuleada y golpeada, algunos llevada hacia un extremo y otros llevados a otro extremo. Y es la palabra disciplina. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y si no nos damos por vencidos. Hablar de disciplina es por lo menos arcaico en algunos ámbitos de la sociedad. Pero por eso el discipulado también se ha desestimado y se ha menospreciado en algunos ámbitos de la iglesia. Pero hoy más que nunca necesitamos entender qué era lo que Pablo estaba enseñándoles a los Gálatas allí en el capítulo 6. Él está cerrando una carta, él está terminando de escribirles una carta de corrección, de alineamiento a la iglesia en Galacia. Una iglesia que había comenzado bien dependiendo de la obra de la cruz, de la plenitud de Cristo, del evangelio que Pablo estaba predicando, pero que luego que Pablo se había ido, habían caído de la gracia, se habían vuelto a la ley, al legalismo, a sembrar para la carne, esperando de que la carne respondiera a la voluntad de Dios. Y Pablo
les llama la atención a lo largo de toda la carta. Y para cerrar la carta en el capítulo 6, él habla de que quien siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero quien siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Me llama mucho la atención el lenguaje que usa Pablo, debido a que es muy similar al lenguaje que Jesús usó cuando él dijo: por sus frutos los conoceréis. Es como que Pablo le añade una vuelta a esas palabras del maestro, y él dice: el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Claro, Jesús había dicho que todos damos frutos. Da fruto el inicuo, el pecador, el salvo, el redimido, todos damos frutos. Solo que el fruto determina la genética de la planta. El fruto determina la naturaleza de la planta. La naturaleza, en definitiva, se va a manifestar en un fruto. Ahora la pregunta es: ¿para quién o para qué estamos sembrando? ¿O para quién estamos sembrando? Pablo le dice a los hermanos, procuren sembrar para el Espíritu. Fíjese que no usa sembrar del Espíritu o sembrar de Espíritu, sino que él dice sembrar para el Espíritu, usando una expresión refiriéndose a la vida rendida, entregada, generar los espacios, preparar la tierra para que la vida pueda crecer, el espíritu pueda desarrollarse, el espíritu pueda absorber el todo de la persona. Pero para eso necesita sembrar para el Espíritu. ¿Cómo sembramos para el Espíritu? Sembramos para el Espíritu cuando disponemos nuestra vida para Él. La disciplina, el orden, la oración, la comunión, el congregarse, diferentes actividades que con disciplina van formando nuestra vida, pero al mismo tiempo generan los espacios, los momentos y los tiempos para que el Espíritu haga lo que Él tiene que hacer. Nosotros no le agregamos nada a nuestra vida con cualquier disciplina, como congregar o como orar o como ayunar o como estudiar la palabra del Señor o tener un devocional todos los días. No somos más santos por hacerlo, pero sí preparamos la tierra. ¿Para qué? Preparamos nuestro corazón, nuestra mente. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos encuentre en la posición correcta a la hora de Él querer hablar, ministrar, tratar, procesar, corregir. Todo esto servirá para potenciar la vida que está en nosotros. O nos entregamos consideramos que, bueno, si es de Dios va a suceder, donde muchos se han encontrado con la realidad de que en esa actitud desmotivada, sin ganas, sin fuerza, no terminaron en ningún lado. O los otros que hacen el extremo de disciplina, como que la disciplina lo hace todo. Ni una cosa ni la otra. Ni la disciplina te añade santidad, ni el déjalo crecer o el let it be evangélico le va a servir a nuestra vida espiritual. No, sino que entendiendo de que hay ámbitos y hay momentos, hay tiempos en los que la oración será una disciplina y hay momentos en los que la oración será absorbida por su presencia, su gloria, su palabra, su ministración, con experiencias con Él. Lo mismo con cada una de las actividades o de la forma en la que podamos disciplinarnos para estar en la palabra, para estar en nuestra vida devocional, para estar en nuestra vida de comunión y devoción. ¿Qué es lo que procuramos? Que todo el potencial pueda salir, que todo lo que Dios puso en nosotros pueda expresarse. Como familia, así como lo hizo la familia de Leonel en el caso que había citado, nosotros como familia cuidamos de que nuestros hijos lleguen a su máximo potencial. No solo que lleguen a ser profesionales en algún área, contador, abogado, empresario, no solo en esa área,
sino en la más importante de todas, de que nuestros hijos puedan crecer en el área espiritual, que puedan desarrollar las capacidades que el Señor ha puesto dentro de ellos, pero que necesitan un marco apropiado. Ahora la pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero es la vida y luego genero los espacios, o primero genero los espacios para que venga la vida? No, en realidad la vida ya la tenemos, la ministramos, la impartimos, vamos a la cruz para que esta vida crezca y se desarrolle, pero una vez que tenemos la vida debe ser cuidada y la vida debe ser potencializada. Y para eso exprimiremos esto, para que fluya la vida de Dios en disciplina, en orden, en horarios, levantándonos de mañana, orando al Señor, haciendo un hábito el devocional o haciendo un hábito la oración, haciendo un hábito, una disciplina, el estudio de la palabra. Todas esas características o todas esas dinámicas terminarán produciendo una familia y una casa que habrá aprendido a través de la disciplina a encontrarse en libertad para lo que Dios quiere. Sí, la disciplina siempre produce libertad. Quien se disciplina en un área encontrará libertad para expresarse, para crecer, para desarrollarse. Todo pintor se disciplina en el pincel y en las pinturas, en los óleos y demás, hasta que llega un momento donde la disciplina termina produciendo la libertad de poder expresar todo lo que está en su interior sobre el canvas, sobre la tela o sobre el papel. Lo mismo el que hace un deporte, se disciplina hasta que llega un momento que el deporte se transforma en una expresión de vida, en una capacidad y en una inspiración para otras personas. Y así sucesivamente, la disciplina nos da lugar a la libertad de poder expresar todo lo que está dentro nuestro de acuerdo a la preciosa voluntad del Señor. No le temas a la disciplina, no la dejes a un costado como una mala palabra, sino que vivamos para formar una disciplina, un hábito de vida que en nuestras casas potencie la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestros hijos y en las siguientes generaciones. Gracias por acompañarnos.